¿por qué razón aquel que permanece se dejó destruir por Sylvie? Uno de los enigmas sin respuesta de la primera temporada de Loki es la razón por la que aquel que permanece, también conocido como Kang el Protector, se dejó vencer tan fácilmente por Sylvie, la variante femenina de Loki. No mostró resistencia ni intentó luchar, dando la impresión de que todo formaba parte de un plan premeditado. En Ant-Man and the Wasp, conocimos a un Kang exiliado. A pesar de tener su poder reducido, se presentó con la majestuosidad de una entidad cósmica. El Kang conquistador que aparece en esta película, atrapado en el reino cuántico, demostró ser extremadamente poderoso, pero aún así, no pudo liberarse de sus otras versiones que lo confinaron allí. Considerando que aquel que permanece controlaba todas las líneas temporales y había detenido la guerra, es evidente que era más poderoso que el Kang de Ant-Man and the Wasp. Entonces, ¿por qué permitió que Sylvie lo derrotara tan fácilmente? Esto no hace sentido, a menos que tuviera un plan B. En la nueva temporada de Loki, hemos visto pistas que podrían explicar cuál es este plan secreto. ¿Deseas saber cuál es? Y si te gusta todo lo relacionado al universo de Marvel, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Para comprender por qué el Kang Protector pareció ser derrotado tan fácilmente, debemos recordar que los eventos en la serie de Loki no siguen un orden lineal. Aunque la primera temporada parecía avanzar en una línea de tiempo recta, esto parece cambiar en la nueva temporada. En el primer episodio de esta segunda etapa, se insinúa que tanto Loki como Sylvie podrían estar atrapados en un ciclo repetitivo, y es posible que aquel que permanece también esté involucrado en este bucle. Aquel que permanece pudo haber sido el arquitecto maestro detrás de todos los hilos temporales. Su dominio sobre el tiempo y el espacio le otorga una perspectiva única, permitiéndole prever y orquestar eventos a lo largo de múltiples realidades. Ahora bien, si consideramos que los eventos de Loki ocurren dentro de un bucle, el papel de aquel que permanece se vuelve aún más crucial. Su aparente muerte a manos de Sylvie no sería un final en absoluto, sino más bien una etapa necesaria en un ciclo predestinado. En la segunda temporada, vimos a Loki viajar a través del pasado, presente y futuro de la ABT. Fue el mismo Loki quien acabó revelando que los supuestos guardianes del tiempo eran una fachada, implicando que aquel que permanece había orquestado todo este engaño. Los avances muestran a Loki interactuando con una versión más joven de Kang en la década de 1920. Mi teoría es que eventualmente Loki y Sylvie se encontrarán con aquel que permanece antes de que éste cree la ABT cuando aún estaba en plena guerra multiversal. Es posible que ayuden a este Kang Protector a construir la ABT en el pasado en un intento por evitar la destrucción total de toda la realidad. De esta forma, se cerraría el bucle que causaría que una versión futura de Loki y Sylvie sean reclutados por la ABT perpetuando los eventos. Quizás aquel que permanece siempre supo que su sacrificio aparente era necesario para ganar la guerra contra sus variantes de Kang. Al igual que Doctor Strange pudo haber visto millones de futuros posibles, permitió que Sylvie creyera que lo asesinaba, cuando en realidad era parte de su plan maestro. Dejando a Loki y Sylvie a cargo de la ABT, sembró las semillas para que el multiverso se fracturara justo como debía hacerlo. Así los Vengadores tendrían una oportunidad de derrotar a Kang el Conquistador. En mi opinión, aunque vimos la muerte de aquel que permanece en la serie de Loki, este podría aparecer incluso en las próximas películas del UCM, pues no sabemos cuánto tiempo lleva su guerra temporal, y si Kang el Conquistador desea destruir a este Kang Protector, obviamente viajaría a su momento más débil en su línea de tiempo, que sería la época cuando este era joven, y aún no había descubierto el viaje dimensional. Creo que aunque vimos el final de aquel que permanece en la serie de Loki, es posible que veamos mucho más de su historia en próximos episodios o películas, pues creo que todo lo que ha ocurrido hasta este momento, incluyendo el colapso del multiverso, es parte del mismo plan. Aunque parece que aquel que permanece murió en Loki, podría seguir siendo relevante en el universo cinematográfico de Marvel debido a su lucha a lo largo del tiempo. Hay otras versiones más jóvenes de él que no han experimentado lo que vimos en Loki, y es posible que estas versiones ni siquiera sepan quién es Loki o quiénes son los Vengadores. Kang el Conquistador es una versión malvada de aquel que permanece.
Su objetivo es controlar el multiverso, y podría querer enfrentarse a una versión más joven y menos preparada de aquel que permanece antes de que descubriera cómo viajar entre dimensiones. Aunque vimos morir a una versión, hay otras más jóvenes en diferentes momentos. Podríamos aprender más sobre cómo llegó a controlar a la ABT. Todo lo que ha sucedido, incluida la lucha contra sus variantes y los problemas con el multiverso después de lo que hizo Sylvie, podría ser parte de un plan que aquel que permanece ha estado diseñando desde distintas etapas de su vida. Como un gran estratega, podría haber planeado todo para enfrentarse a Kang el Conquistador. Aunque parezca que su historia terminó, podría haber más por descubrir. Tal vez su muerte es solo una táctica en su plan para vencer a las versiones más malvadas de Kang. Si esta realidad se fundamenta en bucles temporales, entonces Loki podría tener un papel más relevante de lo que pensábamos inicialmente. Tal vez sea el propio Loki quien creó la ABT y originó la guerra multidimensional. Loki, en su travesía a través de diferentes tiempos y dimensiones, podría ser la figura clave que introduce a una versión joven de aquel que permanece, a la tecnología de viaje temporal y dimensional. De esta forma, Loki sería quien inicia todo en el pasado, estableciendo así las bases para los eventos que vimos desarrollarse en la primera temporada. Tengo la teoría de que Loki, en su deseo de entender más sobre lo que ocurrió con aquel que permanece, podría encontrarse con una versión joven de este inventor y mostrarle la tecnología para viajar en el tiempo y entre dimensiones. Esto haría que Loki, sin darse cuenta, fuera el responsable de iniciar la guerra entre las dimensiones. En un giro irónico, la muerte de aquel que permanece sería necesaria para que Loki obtuviera y llevara esta tecnología al pasado. Esto crearía un bucle temporal donde Loki sería quien en realidad prepara a aquel que permanece, dándole las herramientas y el conocimiento que luego usaría para reclutar a Loki en el futuro. En los avances de los próximos episodios, observamos a Loki interactuando con versiones más jóvenes de Kang, como en una escena ambientada en el 1920 donde también aparece Miss Minutes. Esto me lleva a pensar que Loki está ingresando a la línea temporal de los Kangs, con la intención de evitar la guerra. Sin embargo, sus acciones podrían ser precisamente las que desencadenan dicho conflicto. Debemos prestar atención a cada pista. Al igual que en la primera temporada, donde nos hicieron creer que Loki estaba en otra dimensión, cuando en realidad solo viajaba en el tiempo, es posible que Loki sea tanto el origen de la guerra, como la única figura capaz de detenerla. Sin duda, esta serie se vuelve más intrigante con cada episodio. Pero me gustaría saber tu opinión, ¿crees que Loki es el responsable de la guerra? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.